En esto creemos es una serie en la cual exploramos las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:26. El David de Miguel Ángel se considera la escultura más perfecta y humana que existe. Muchos visitan esta escultura. Es una obra hecha en mármol. Tiene tantos detalles, aunque esta obra es considerada perfecta, carece de unos defectos. Sus manos y cabeza no son proporcionales y en la espalda le falta un músculo. Pero aún así es una gran obra de arte. Ahora imagina lo perfecto que era Adán cuando salió de las manos de Dios, un ser en extremo perfecto. Era la imagen y semejanza de Dios, el creador de todo lo que existe. Y luego cuando creó a Eva, solo se podría usar una sola palabra para definir a esta pareja: perfección. Si bien en nuestros días muchos creen que los seres humanos se originaron a partir de las formas inferiores de vida animal y que son el resultado de procesos naturales que requirieron miles y millones de años, tal idea no puede armonizar con el registro bíblico. La aceptación del hecho de que los seres humanos han estado sometidos a un proceso de generación es un componente crucial de la posición bíblica acerca de la naturaleza del hombre. Cuando vamos a la Biblia vemos a la deidad diciendo lo siguiente: dijo entonces, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Esto muestra nuestro origen. Nacimos de las manos de Dios. Dios nos formó a partir del polvo de la tierra. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Usando materia preexistente, pero no otras formas de vida como animales marinos o terrestres, hasta que no hubo formado cada órgano y lo hubo colocado en su lugar, no introdujo el aliento de vida, que hizo del hombre una persona viviente. Cuando hablamos del ser humano, se menciona la siguiente palabra: alma, que en hebreo es nefesh. Cuando estudiamos esta palabra descubrimos que no es parte de una persona, sino que es la persona en sí misma. El hombre es un alma viviente. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Es por eso que Dios crea a un hombre y a una mujer. El ser humano no solo debía de vivir y trabajar por sí mismo, también debía de hacerlo por su semejante. Como seres humanos debemos actuar como Dios porque fuimos hechos para ser como Dios. Si bien es cierto que somos humanos y no divinos, dentro de nuestro dominio debemos reflejar a nuestro Hacedor en todas las maneras posibles. El cuarto mandamiento destaca esta obligación. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Creador, trabajando los primeros 6 días de la semana y reposando en el séptimo. Éxodo 20:8-11. El ser humano fue creado para vivir eternamente, pero algo sucedió. El hombre pecó. Dios había definido qué era lo bueno y el ser humano debía de aceptarlo. Pero en Génesis menciona lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. El hombre quiso ser como Dios al tratar de definir qué era bueno y qué era malo, y también al desobedecer. Pero veamos cómo define pecado la Biblia. Las definiciones bíblicas del pecado incluyen: el pecado es infracción a la ley, 1 Juan 3:4, una falta en la actuación de cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17, y todo lo que no proviene de fe, Romanos 14:23. Una definición amplia de pecado es cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, ya sea al descuidar lo que ha mandado específicamente o al hacer lo que ha prohibido específicamente. El pecado no conoce la neutralidad. Cristo declara: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. El no creer en Jesús es pecado. Juan 16:9. El pecado tiene carácter absoluto porque constituye rebelión contra Dios y su voluntad. Cualquier pecado, pequeño o grande, resulta en el veredicto de
culpable. De este modo, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. El ser humano terminó corrompido por el pecado y esto llegó a transmitirse generación tras generación. Físicamente tendría inclinación a hacer el mal. Sus pensamientos estarían con tendencia al mal. Por eso la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. El ser humano empezó a ver cómo ahora el mundo en el que vivía cambiaba. Espinos y cardos, la tierra ya no era tan fértil. Se dieron cuenta que el pecado era lo peor que podía existir al encontrar a Abel muerto y enterarse que fue Caín, su propio hijo, quien había acabado con la vida de Abel. Y el mundo no vio lo que realmente era el pecado hasta que Jesús dijo las siguientes palabras. Hacia esa hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Pero este relato no tiene un final triste. Dios en su amor, antes de emitir juicio alguno contra el hombre, le hizo esta promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú la morderás el talón. Génesis 3:15. El hombre tendría esperanza. Jesús vino y esta esperanza es más real que nunca. El pecado puede ser eliminado del mundo y del ser humano. Solo precisas aceptar a Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente programa.